Mi nombre es Juan David Vélez, yo soy fellow de primer año de medicina vascular y el día de hoy vamos a estar hablando entonces de métodos diagnósticos en linfedema. Lo primero es que recordemos que el linfedema lastimosamente ha sido una condición clínica huérfana, no solo en la práctica clínica, sino también en la educación médica, siendo excluida de los programas de pregrado y de los programas de posgrado. Esto ha conllevado finalmente a que muchos médicos tengan dificultades en la evaluación, el diagnóstico y el manejo de la enfermedad y por ende, pues muchos pacientes van a sufrir negligencia por parte del personal de la salud, afectando su calidad de vida y su pronóstico a largo plazo. Por lo que es muy importante que todos nosotros, los que estamos en esta charla, pues y los que tenemos afinidad por medicina vascular, pues realmente conozcamos más de esto. Entonces, linfedema como tal es una acumulación de linfa que ocurre en el espacio intersticial y que va a resultar de una alteración en el drenaje linfático, secundaria a una obstrucción anatómica o funcional de los vasos o ganglios linfáticos, que puede ser derivada de una alteración en el desarrollo de ese sistema linfático, es decir, primario, o que ya tengamos un sistema linfático totalmente desarrollado que por alguna otra causa pues tenga una alteración en su función que sería secundaria. Lastimosamente, entonces, se desconoce la incidencia y prevalencia real de esta enfermedad, pues debido a lo que ya veníamos diciendo, al subdiagnóstico, al subreporte de los casos, y por lo tanto, pues los datos presentados en esta charla, pues digamos que no van a ser del todo exactos. Algo que sí es que desde los últimos años viene una tendencia a decir que todo edema finalmente va a terminar siendo linfedema, y esta premisa parte de que todo edema crónico indica, digamos, una falla al drenaje linfático, simplemente porque, pues una vez ya nosotros estemos expuestos a la sobrecarga y a la alta filtración microvascular, pues finalmente terminaremos, digamos, en una falla del drenaje linfático. Y eso entonces ha llevado a muchos autores desde el 2014 a decir que edema crónico es sinónimo finalmente del linfedema. Y pues finalmente miren ustedes que en el 2019 un estudio muy importante, que es uno de los estudios más grandes de prevalencia del linfedema a nivel mundial, que es el LINFPRINT, usó la siguiente definición del linfedema y es cualquier edema crónico de cualquier origen. Y aquí entonces utilizan, pues digamos, este término como un término amplio para definir cualquier edema que ha estado presente por más de 3 meses e involucra cualquier parte del cuerpo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, nosotros vamos a tener inicialmente entonces una alteración linfática inicial que va a ser entonces una predisposición genética o una lesión mecánica o cualquier proceso infeccioso o una obstrucción como tal. O pues en otros casos podemos tener intervenciones quirúrgicas que nos lleven pues a esa primera lesión o a ese desencadenante. Aquí entonces lo que pasa es que vamos a tener una respuesta inflamatoria inicial, que vamos a tener una infiltración de linfocitos TCD8 con T helpers, células dendríticas, macrófagos y neutrófilos que montan una respuesta inflamatoria con pues producción de diferentes citoquinas proinflamatorias como hace la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral alfa y aparte de eso el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular. Esto todo entonces va a llevar a que finalmente tengamos una sobrecarga del volumen intersticial, un aumento de la permeabilidad linfática y una transición entre esa etapa aguda a esa etapa crónica. En esa etapa de inflamación crónica, entonces vamos a tener que ya cambia el predominio celular con unas células TCD4 que producen interferón gamma, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, y que finalmente tenemos una preponderancia de los TH2 con sobreexpresión de metaloproteinasas e inhibidores de la metaloproteinasa. Todo esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar entonces a un estado profibrótico con depósito de colágeno y aumento del factor de crecimiento beta transformante, que finalmente termina a su vez en depósitos de tejido adiposo, y este tejido adiposo entonces lleva a que también haya un aumento de las fibras colágenas engrosadas, a un aumento de la dilatación de los linfáticos superficiales y a un aumento de los macrófagos M2. Finalmente, además, sigue el estado proinflamatorio. En este estado de fase crónica se ha determinado que hay niveles elevados de interleuquina 6 y de diferentes adipoquinas como la adiponectina, la leptina, el GOT2 o el WISP2, que van a mantener entonces todos estos cambios y van a perpetuar eh, la proliferación de todos estos adipocitos anómalos que finalmente responden a un estado de inflamación crónica. Además, recordemos que finalmente todo esto, con este aumento de la permeabilidad y el aumento del volumen, va a llevar a que finalmente haya un reflujo dérmico con presencia entonces de este linfa a nivel de la dermis.
Entonces, el diagnóstico del linfedema, en las últimas guías, que son las guías del 2022, nos siguen diciendo que es clínico, y esto pues demostrado por un 88% de acuerdo entre los diferentes panelistas. Y con respecto a eso, pues recordemos que el linfedema tiene una afectación principal en las extremidades en el 92% de los casos, puede ser uni o bilateral en un 50-50% de los casos, y que contrario a lo que nos dicen siempre, que no deja fobia, que es un edema que no deja fobia, pues realmente en las fases iniciales recordemos que sí la deja, y solamente en las fases avanzadas donde ya tenemos depósito de todas estas citoquinas y todo este material pues proinflamatorio, finalmente va a ser un edema que no deja fobia, que no va a tener un compromiso del tejido adiposo como causa, sino como una consecuencia de todo este estado proinflamatorio que veníamos diciendo, y que generalmente es una condición que no genera dolor, que no genera sensibilidad al tacto y que no tiende a formar hematomas, como si lo vemos en otras condiciones, como por ejemplo el lipedema. Generalmente en los primeros estadios del linfedema la piel está sana, pero en estadios más avanzados con aumento de la presión linfática, entonces esto va a llevar a linforrea, formación de vesículas y finalmente maceración de la piel con fisuras e hiperkeratosis, llevando por ejemplo a estadios tan avanzados como la papilomatosis verrucosa linfangítica, pues que finalmente es el estadio de elefantiasis que todos conocemos y que se correlaciona con el signo de la piedra de gravilla, como si estos pacientes tuvieran todas esas piedritas incrustadas ahí en su piel. Entonces tenemos algunos signos que son pues propios de esta enfermedad, como va a ser el signo de Stema. Este fue un signo que fue descrito en 1976 e inicialmente se describió como el engrosamiento de cualquier pliegue cutáneo en cualquiera de los dedos. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que con la evolución de la literatura, con el pasar de los años, pues nos hemos quedado en diferentes definiciones. Entonces, tenemos que la más como difundida ha sido el engrosamiento de los pliegues cutáneos únicamente el segundo dedo, pero pues recordemos que esto no tiene lógica, pues porque obviamente el reflujo dérmico no va a ocurrir únicamente en el segundo dedo, sino que ocurre en todos los dedos del pie y de la mano, por lo que eso no es correcto. Y lo segundo es que se ha dicho que el signo de Stema es únicamente la imposibilidad para levantar el pliegue cutáneo, pero si utilizamos esta definición que es tan estricta, pues muchos de los pacientes en estadios tempranos de la enfermedad van a ser excluidos, por lo que tampoco se recomienda utilizarlo de esta manera. Y por lo tanto, pues como tenemos en la literatura múltiples definiciones tan contrarias y tan diferentes, realmente no podemos comparar los diferentes estudios que se han hecho con este tema porque han utilizado diferentes definiciones. Aquí les traigo este del 2019, que fue observacional prospectivo y que buscaba precisamente determinar la precisión de este signo. En linfedema se evalúan 110 pacientes que estaban en el programa de linfedema en Boston, Massachusetts, y a todos se les evalúa el signo de Stemann. Aquí lo definieron básicamente como la incapacidad para agarrar la piel dorsal de la falange proximal del segundo o tercer dedo del pie, pues y esta es la más difundida como veníamos diciendo. Aquí en pantalla pueden ver entonces cómo se levanta ese pliegue del segundo dedo, bien sea de la mano o del pie, y a todos esos pacientes se les realizó un estudio linfagamográfico para comparar a ver cuál era la precisión de este signo clínico. Esto fue entre el 2016 y el 2018 en Harvard Med School en Estados Unidos. Lo que pasa aquí, pues es lo que ya venimos diciendo, finalmente entonces el linfedema es mucho más frecuente, más del 80% en miembros inferiores, y tenemos que el rendimiento del signo de Stema para este estudio tuvo un LR positivo de 2.14 y un LR negativo de 0.14, lo que lo hace bueno para descartar la enfermedad, pero no lo hace tan bueno pues como para considerarla. Pero esto es básicamente porque aquí estamos usando la definición más estricta, que es la de elevar el pliegue. Recordemos que igual el signo de Schemmer va a tener falsos positivos, por ejemplo, en pacientes obesos con enfermedades del colágeno, con atrofia muscular espinal, fibromialgia o estasis venosa, puede pasar que salga este signo falsamente positivo y no tenga ningún linfedema. Por ejemplo, si ustedes ven aquí las pacientes que tenemos en pantalla, pues uno creería realmente que las pacientes tienen linfedema porque el signo va positivo, pero si revisamos sus registros linfogamagráficos, pues finalmente miren que es una captación gamagráfica que es completamente normal. Y así también van a tener falsos negativos, sobre todo en esos pacientes que tienen estadios leves de la enfermedad, porque como les vengo diciendo, si usamos esa definición tan estricta, pues nos vamos a saltar a todos los pacientes que tengan linfedemas en estadio 1 o estadio 2. Como por ejemplo pasa en esta paciente en donde no se ve absolutamente pues como mayor cosa, la paciente no tiene un signo de Schema positiva, pero miren aquí en este registro linfogamagráfico cómo los ganglios axilares no captan y como acá por ejemplo en esta pierna derecha lo que vemos es un reflujo dérmico marcado con presencia de colaterales.
Pero entonces, si nosotros decimos que este diagnóstico lo debemos hacer de forma clínica, ¿qué nos dicen los estudios realmente? Entonces, aquí les traigo este estudio observacional retrospectivo que buscaba mirar precisamente cuál era esa precisión diagnóstica de los signos clínicos en linfedema, evaluando 436 extremidades que tuvieran edema. Acá se buscó entonces unos signos clínicos como tal, que en este caso fueron la joroba dorsal del pie, los dedos cuadrados y el signo de Stema, como pues previamente ya lo habíamos descrito, y se les hizo a todos también un registro linfogamagráfico, eso fue entre el 2016 y 2017 en Arizona, que se demostró que estos signos eran muy específicos, con un valor predictivo positivo alto, pero muy poco sensibles y con un rendimiento bajo, y que realmente el único signo que se asociaba a la presencia de un estudio linfogamagráfico positivo era el signo de Stema o de Stema con un OR de 7,88 y una P estadísticamente significativa. Entonces, el signo de extremo realmente nosotros lo deberíamos usar como por grados, un grado 1 en el cual la piel está engrosada, pero todavía se sigue elevando, pero que cuando yo ya la voy a regresar a su lugar, ella regresa de forma normal. El grado 2 es que la puedo elevar, pero al hacer presión definitivamente no regresa porque ya tiene cambios fibroescleróticos. El grado 3 es que yo ya ni siquiera la puedo elevar y los pies ya tienen forma, pues los dedos de los pies ya tienen forma cuadradita. Aquí la piel todavía sigue siendo lisa, y el grado 4 en donde es exactamente lo mismo, pero yo ya encuentro una hiperkeratosis linfostática, que es lo mismo que hablábamos ahora de una elefantiasis. La parte clínica además también nos puede ayudar pues como a diferenciar entre el linfedema y lipedema. Miremos entonces que el lipedema tenemos un signo que es el signo del brazalete, en donde digamos que vamos a tener un respeto por, digamos, las manos y pies, y esto es porque hay un crecimiento excesivo del tejido celular subcutáneo, que es una capa mucho más marcada en antebrazos y piernas, y no tanto en pies y manos, por lo que pues generalmente estos pacientes no van a tener afectación de estas regiones, y el signo de extrema pues que va a estar negativo en esta condición que es el lipedema. Entonces, clínicamente, también hacemos una estadificación del linfedema. Hay varias clasificaciones, pero digamos que una de las más difundidas es esta de la Sociedad Internacional de Linfología, donde tenemos un estadio 0, que es un linfedema latente, en el cual yo ya tengo daño en los linfáticos por los diferentes medios diagnósticos que vamos a hablar, pero todavía no tengo ninguna manifestación clínica. Luego el estadio 1, donde tengo entonces un linfedema que es espontáneamente reversible. Aquí el paciente, miren que todavía tiene un edema que deja fobia, y es reversible o revertible, perdón, con la elevación pues, de la extremidad. Y generalmente estos pacientes cuando amanecen en la mañana van a tener la extremidad totalmente normal. Algunos pues dividen el estadio 2 en 2A y 2B. 2A es aquel en el cual tengo yo todavía un edema que deja fobia, pero cuando yo ya alzo el brazo, esto ni siquiera va a reducir. Y en el 2B, pues ya definitivamente ni siquiera deja fobia, pero es porque yo ya tengo una fibrosis pronunciada. Mientras que en el estadio 3, pues ya hablamos de la linfantiasis linfostática, en donde tenemos fibrosis progresiva, acantosis, hiperkeratosis y finalmente la aparición de todas estas lesiones papilomatosas que habíamos hablado. Entonces, para yo poder confirmar u objetivar todo esto que estamos hablando, hay unas medidas. Esto realmente lo que busca es precisamente y pueden ser de alguna utilidad en el seguimiento al tratamiento. Aquí hemos utilizado diferentes mediciones que pueden ser las mediciones circunferenciales, pero también se han utilizado unos cálculos de volumen del miembro afectado. Realmente estos son métodos que son muy sencillos, son de bajo costo y son fáciles de realizar, pero realmente tienen muy poca precisión diagnóstica, por lo que digamos que el rol de ellos aquí en esta enfermedad es más que todo en la valoración inicial para yo poder precisar u objetivar todo lo otro que ya habíamos venido diciendo. Pero lastimosamente pues no hay unos puntos de corte estandarizados y tiene una amplia variabilidad de los datos a nivel de la literatura que encontramos. Entonces en el 2006 el Consenso Internacional para Manejar Linfedema nos dice que siempre debemos tomar unas medidas circunferenciales con una cinta métrica flexible que no estire en los miembros superiores. Entonces, si tiene edema de los dedos, entonces ahí deberíamos tomarlo en la articulación metacarpofalángica, luego en la muñeca, luego 10 centímetros distal y 10 centímetros proximal al epicóndilo lateral, y en los miembros inferiores debemos tomar unas medidas circunferenciales, es decir, el diámetro, en la articulación metatarsofalángica si está hematizada, 2 centímetros por encima del malleolo interno, 10 centímetros por debajo del borde inferior de la patela y 10 centímetros por encima del borde superior. Y si en alguno de ellos encontramos una diferencia de 2 centímetros con la extremidad contralateral, pues definitivamente la vamos a considerar anormal.
Acá les traigo este estudio observacional prospectivo que buscaba comparar cuál era la incidencia del linfedema cuando lo hacíamos de forma subjetiva y cuando lo hacíamos de forma objetiva en el brazo. Aquí fueron 200 pacientes que habían sido llevadas a mastectomía por cáncer de mama y a todas se les hizo una medición subjetiva, pues o una valoración subjetiva entre el brazo sano y el edematizado y se le hicieron unas mediciones objetivas. Aquí entonces se tomaron la circunferencia y el volumen de cada brazo, 15 centímetros por encima y 10 centímetros por debajo del epicóndilo lateral. En algunos otros estudios utilizan como referencia el olecranon. Y aquí entonces la circunferencia se toma utilizando una cinta métrica simple como las que todos tenemos en casa, con el codo flexionado a 90 grados y el hombro en posición anatómica, y el volumen se evalúa sumergiendo el brazo como en una ponchera con agua, que en este caso era un cilindro de plástico transparente, y se anotaba el cambio del nivel de fluido teniendo en cuenta que 1 centímetro del cambio en ese fluido iba a representar un aumento de 230 mililitros. Aquí entonces, pues obviamente como era digamos, un estudio para determinar cuál era la precisión, se escogen múltiples puntos de corte de revisiones previas y se examinó cuál era el que más valor diagnóstico tenía, y eso fue en 1984, y lo que se encontró fue que la medición del volumen a 15 centímetros por encima de ese olecranon, pues en este caso del epicóndilo lateral, era la medida más precisa para determinar linfedema. Cuando teníamos una diferencia mayor a 200 mililitros entre un brazo y otro brazo con una sensibilidad del 96.4%, y cuando ya queríamos decir linfedema grave, un valor de diferencia de más de 500 mililitros entre un brazo y el otro, o un aumento de más del 20% entre un brazo y el otro, pues ya nos hablaban de linfedema grave como tal. Mientras que la circunferencia que veníamos diciendo que era una diferencia más de 2 centímetros, eso se demostró que no tenía tan buen rendimiento y únicamente se vio que la suma de las diferencias tomadas a 15 centímetros por encima más la diferencia a 10 centímetros por debajo de ese epicóndilo lateral mayor a 4 centímetros era la única que se correlacionaba con el diagnóstico del linfedema. Pero todo esto es muy utópico porque parte de la suposición de que los brazos son totalmente simétricos y tienen entonces circunferencia y volúmenes iguales, pero recordemos pues que en pacientes sanos hay diferencias de hasta 160 cc entre ambos, y esto obviamente es por la dominancia. Obviamente el brazo que yo más utilizo pues va a tener más volumen y va a tener más diámetro, e incluso miren que hasta el 30% de los pacientes tienen el brazo no dominante más grande, por lo que siempre, siempre, siempre para evitar este problema de la bilateralidad se deben hacer mediciones en el momento basal y en el seguimiento de ambos brazos para mirar a ver cómo se comporta. Aquí entonces, con lo que hemos dicho, el método de desplazamiento de la columna de agua, es decir, meter la extremidad en ese cilindro con agua, pues es como el más preciso, pero lastimosamente requiere equipos, es dispendioso, es de alto costo y generalmente se reserva para investigación, por lo que se desarrollaron otros métodos de medición, como el método del cono truncado. Este método lo que busca es como igualar a la extremidad como tal con un cono que está incompleto. Entonces hay dos formas, ¿cierto? Hay una forma única y una forma sumatoria. En la forma única, entonces, se visualiza la extremidad como ese cono, y obviamente entonces vamos a buscar todas estas variables para yo poder determinar el volumen, porque esto finalmente es una figura geométrica de la cual yo ya sé cómo calcular el volumen. Entonces ahí busco una circunferencia de la extremidad en el límite proximal, una en el límite distal, y luego de eso pues miro la distancia entre las dos para poder calcular ese volumen con base en esa fórmula que ustedes pues observan en pantalla. Y luego entonces tenemos la forma del cono truncado en sumatoria, que es lo mismo, pero lo que pasa es que aquí ya va a dividir la pierna en diferentes segmentos, a los cuales voy a volver conitos truncados. Calculo la misma fórmula para cada uno de ellos y luego los sumo y me dará un volumen definitivo. Algunos autores hacen estos segmentos de a 3 centímetros, que es lo más común, y algunos lo hacen de a 4 centímetros, pues en otras revisiones. Estos son métodos de bajo costo, no van a requerir pues realmente instrumentos avanzados, se puede hacer en el consultorio, pero lastimosamente vuelve y juega, los resultados acá no son precisos. Acá les traigo este estudio observacional prospectivo que buscaba precisamente determinar esa correlación entre el desplazamiento de la columna de agua y los métodos que son con cinta métrica, es decir, evaluando las circunferencias, en donde evalúan 10 mujeres también que habían sido llevadas a mastectomía por cáncer de mama, y a todas se evalúa precisamente el método de desplazamiento de agua por pletismografía y los métodos circunferenciales. En uno de ellos dividen el brazo en 4 segmentos y en otro lo dividen en 10 segmentos de a 4 centímetros cada uno, y miraron a ver si se correlacionaban o si esto variaba mucho, y esto fue en Suecia. Lo que se encontró es que definitivamente sí tienen una correlación
los métodos que son pues haciendo los circunferenciales con los métodos volumétricos por pletismografía con un coeficiente de correlación muy bueno, tanto para el brazo de matizado como para el brazo normal como para el exceso de volumen, y lo que se encontró es que tenían una buena correlación con una R de 0.93 y 0.94 cuando lo comparábamos con la pletismografía, y entre ellos tienen una muy buena correlación de 0.97, o sea que podríamos hacer tanto el método de los 4 segmentos como el método de los 10 segmentos. Pues realmente teniendo en cuenta que los métodos circunferenciales no tienen una correlación perfecta, pero podrían usarse como método de valoración inicial en el consultorio como para apoyar nuestra sospecha diagnóstica. Sin embargo, teniendo en cuenta pues que no van a entregar los mejores resultados ni van a tener la mejor correlación, porque miren ustedes que en los diferentes estudios se ha visto cómo entonces otorgan valores muy diferentes de dispersión cuando se hace por personal que no es entrenado o personal que lo hace de forma muy esporádica. Miren ustedes acá cómo los valores varían muchísimo con respecto a pues la sumersión en agua, y por eso algunos autores dicen que definitivamente no se pueden utilizar estos métodos circunferenciales con las medidas volumétricas, teniendo en cuenta que no deberíamos utilizarlos para el cálculo del volumen de las extremidades si, pues digamos, el personal no es un personal entrenado ni lo hace constantemente. Otro método es la perometría. Este es un método rápido, higiénico y preciso que usa cálculos de volumen. Acá entonces funciona similar a la tomografía, pero en vez de rayos X utiliza rayos infrarrojos y emite 360 luces láseres de forma perpendicular y secuencial sobre el eje de la extremidad. Acá entonces vamos a tener un cuadrado, en ese cuadrado tenemos dos lados que van a estar transmitiendo luz y dos que lo están recibiendo, y conforme entonces se forma una sombra en ese segmento que está a la extremidad, pues se va a determinar cuáles son los diámetros. Las dimensiones del eje X y de la Y se miden con una precisión muy buena de 10 a la menos 4 metros, y las secciones se van a medir cada 3 milímetros y se van a sumar de forma automática. Entonces miren que acá están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros manualmente, pero en unos segmentos que son mucho más cortos de 3 milímetros, mientras que nosotros en el consultorio lo estamos haciendo con 4 centímetros y hasta 6 centímetros, que obviamente es menos preciso. Tenemos una desviación estándar de 8.9 mililitros, que es muy poco, es apenas 0.5% del volumen total de la extremidad, y acá pues pueden medir el diámetro del volumen en tiempo muy rápido. Miren acá los nuevos modelos, el paciente debe entonces colocar la extremidad extendida, pasa entonces el perómetro y el perómetro entonces va a ir analizando todo lo que hemos dicho, teniendo en cuenta que los más modernos tienen una tecnología de análisis en 3D, en donde miren cómo se representa la pierna, tiene entonces como unas zonas de color para indicar los cambios, las zonas rojas indican que hay un aumento significativo del volumen, las amarillas que hay un aumento del área afectada, pero no es significativa, y la blanca que no hay cambios o que ha reducido. Este aparato entonces del perómetro va corriendo aquí de forma longitudinal, registrando toda la pierna, pero aquí lo malo es que de pronto algunos pacientes no tienen esa capacidad para aguantar, pues digamos, todo el examen. De todos modos, miren que la perometría, cuando lo comparamos con el GOL estándar para determinar las tasas de edema, que es un método directo, tiene una correlación del 0.99%, del 99%, perdón, es decir, una correlación casi perfecta, o sea que es un muy buen método. Y si lo comparamos con los métodos de consultorio, pues miren que tienen variaciones de hasta el 15% en el volumen, sobre todo para piernas que tienen linfedema. Entonces, la perometría como tal se considera el método no invasivo más preciso para determinar el volumen de la extremidad, pero que lastimosamente pues vamos a tener algunas contras, y es que por un lado pues el registro de toda la longitud casi que no es posible porque el hombro y la cadera deben hacer una abducción, y a veces por esa formita de cuadrado que tiene pues el aparato no van a caber pues como tal, y segundo pues los pacientes no van a lograr en algunas ocasiones hacer este movimiento de abducción. Lo segundo es que el costo es bastante alto. Lo tercero es que el equipo no es portátil, sino que debe ser pues en un consultorio como tal o en un laboratorio para poderlo realizar, y lastimosamente no es tan preciso para la medición del pie ni la mano porque llega pues a nivel del tobillo o a nivel de la muñeca. Entre otros métodos no invasivos tenemos la densitometría por absorción dual o la bioimpedanciometría, que son otros, digamos, métodos que van a evaluar la composición química digamos, de las extremidades, y nos van a diferenciar entre el linfedema, deposición de grasa o hipertrofia muscular con diferentes pues principios físicos.
Entonces, luego de eso, nosotros tenemos que clasificar si nuestro linfedema es primario o secundario. Desde 1957 se vienen haciendo estudios observacionales retrospectivos precisamente para mirar las características clínicas y linfangiográficas de los linfedemas primarios. Y acá se determinó que habían 3 picos de linfedema primario, que eran un pico congénito, otro pico entre los 15 y los 35 años, y un último pico después de los 35 años, que era más pequeño, pero que era significativo. Y con base en esto tenemos una división, pues que es una división como clásica del linfedema primario, que es el linfedema congénito, el linfedema precoz, que es antes de los 35 años, y el linfedema tardo o tardío, que es por encima de los 35 años, siendo el más frecuente de todos el linfedema precoz o precox. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en el 55% de los casos tenemos una hipoplasia, bien sea difusa o bien sea focal. En el 24% tenemos varicosidades o tortuosidades de esos vasos linfáticos, mírenlos acá, que van a afectar su función finalmente. Pero en un 14% incluso tenemos aplasia, donde miren aquí este corte histológico que no tenemos esa estructura linfática como tal. Y en solamente el 6% de los casos hay unos pacientes que tienen un reflujo dérmico de esa linfa aislado. Miren entonces que los pacientes con aplasia son los pacientes que más rápido se van a manifestar, pues por razones obvias, y los pacientes que tienen hipoplasia pues van a aguantar un poco más con un pico más o menos cercano entre los 21 y los 40 años, mientras que los pacientes que son secundarios a dilatación tienen un pico entre los 10 y los 20 años y los 40 y los 60 años. Lo más afectado es una sola extremidad en el 44%, seguido por las dos extremidades en el 41%, y el 12% tiene complicaciones, siendo el reflujo quiloso el 5% el más común de los casos, y luego la complicación que sigue es la citis quilosa en el 2.5% de los casos. En series más recientes, en el 2022, encontramos que sigue siendo lo más común, pues, ese linfedema precoz, aquí pues con un poco de incidencia sobre el linfedema tardío con un 45%, y que la afectación más frecuente es en una pierna unilateral en el 67% de los casos, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes se presentan en estadios muy avanzados de la enfermedad hasta en el 52%. Hay un algoritmo que nos clasifica esto pues más allá de si es precoz, de si es tardía, o congénita, nos lo clasifica de acuerdo como a la clínica, y lo primero que nos debemos preguntar es si este paciente tiene un síndrome conocido. Miren acá que lo más relacionado son las anormalidades cromosómicas, seguida del linfedema mielodisplasia, luego el linfedema microcefalia, corioretinopatía y displasia, y síndrome de Noonan y síndrome de Turner. Pero resulta que es que hay 67 síndromes que se correlacionan con linfedema primario, y si incluimos hidrops como una manifestación, hasta 175 síndromes, teniendo en cuenta que incluso algunos pacientes ni siquiera van a tener un síndrome conocido, sino un síndrome desconocido simplemente con dismorfias corporales. Si no tiene nada de eso, entonces pensamos si el paciente tiene pues si tiene una afectación sistémica o visceral, y esto será una displasia linfática generalizada en el 7.8% de todos los casos, y aquí es que vamos a tener una alteración del sistema linfático que me afecta a alguna parte diferente del cuerpo. Entonces aquí el paciente puede tener reflujo quiloso, ascitis, linfangiectasia intestinal o pulmonar, derrame pleural o pericárdico e hidrops, y puede ser un tipo 1 multisegmentario o un tipo 2 generalizado. Miremos que el tipo 1 pues es un paciente que va a tener un edema asimétrico de los miembros. Miren acá cómo está afectado únicamente este lado, y generalmente esos pacientes no tienen historia familiar con baja recurrencia en otro hijo. Y el tipo 2 es un edema generalizado homogéneo, donde también pueden tener afectación de la cara, y sí tienen historia familiar porque tienen un patrón de autosómico dominante o autosómico recesivo con alta recurrencia en hermanos. Y miren acá entonces la cara que tienen ellos, que se llama un edema inútero, que tienen entonces una persistencia de edema facial, tienen un pliegue picanto persistente, y aparte de eso tienen un puente nasal ancho. Y aquí se deberían hacer pruebas genéticas para el CCB1 que se ha relacionado con estos síndromes. Si no tiene nada de eso, entonces pienso en otro tipo de alteraciones que van a relacionarse con malformaciones vasculares, pero que además tienen otras dos características: es alteración del crecimiento de alguna parte del cuerpo y manifestaciones cutáneas como nevos epidérmicos y alteraciones en la pigmentación. En este caso acá tenemos pues el triple trineno, o tenemos otros como el Parkes-Weber o el Proteus, el Proteus-like, o el edema multisegmentario congénito. En estos casos lo que tenemos son alteraciones pues obviamente en el crecimiento de uno de los miembros y aparición de algunas malformaciones capilares, que en este caso son las llamadas manchas de vino de Oporto, que en las extremidades están con una distribución en parches. Pero aparte de eso, también tenemos entonces malformaciones venosas, sobre todo con persistencia de la vena marginal lateral, con venas varicosas en todo ese miembro afectado,
Y aparte de eso, pues también tenemos sobrecrecimiento de esa misma extremidad, como ustedes pueden ver pues en pantalla. Si no tiene nada de eso, entonces vamos a preguntarnos si tiene distiquiasis o no, y si sí, entonces es un linfedema distiquiasis, y si no, pienso entonces en las diferentes causas que pueden generarse antes de un año. Lo más común es el síndrome de Milroy y los parecidos a Milroy, y si es de inicio tardío, pues uno de los diagnósticos a tener en cuenta es pues el linfedema tipo MAGE o el linfedema tipo MAGE-like, que aquí no lo debemos confundir pues con la afectación neurológica de MAGE. Si no, entonces pienso en el linfedema secundario, que es la causa obviamente más frecuente del linfedema en el adulto. Entonces aquí vamos a tener múltiples causas secundarias, entonces cirugías, formaciones de tejido fibrótico, secundario por ejemplo a radioterapia, otros diferentes factores de riesgo, como por ejemplo infecciones o complicaciones del sitio de la herida, formación de seromas, cáncer avanzado, obesidad, predisposición familiar. También vamos a tener entonces diferentes traumatismos, enfermedades inflamatorias crónicas de la piel, hipertensión, quimioterapia con taxanos, inserción, por ejemplo, de marcapasos. Y en los miembros inferiores, pues también tener en cuenta entonces las linfadenectomías, las radioterapias pélvicas, la obesidad, la predisposición genética, los cánceres avanzados, la cirugía ortopédica, la enfermedad venosa crónica y también las condiciones inflamatorias crónicas de la piel. Miremos que hay múltiples causas, incluyendo infecciones como celulitis, linfadenitis, tuberculosis o filariasis, y miremos cómo el cáncer realmente se correlaciona con la aparición del linfedema por múltiples motivos. Entonces, uno de ellos es simplemente tener el cáncer que puede hacer una metástasis a nivel ganglionar o puede hacer un efecto compresivo a nivel ganglionar, o también se puede correlacionar con unas linfadenectomías o, por ejemplo, con el uso de radioterapia o quimioterapia, pues también puede aparecer linfedema en múltiples variedades de cáncer. Y pues tener en cuenta otras, pues como menos comunes, que es por ejemplo el mixedema pretibial, pues la parálisis, otras enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la psoriasis, la sarcoidosis o incluso hasta facticia con autodaño. Hay que tener en cuenta también que otros tipos pues, de factores de riesgo aparecen y pueden causar linfedema secundario, como van a ser la infusión intratecal de analgesia o, por ejemplo, las terapias analgésicas no relacionadas con cáncer o, por ejemplo, el sirolimus, que se ha relacionado con gran presencia del linfedema, incluso hasta en el 6% de los pacientes. Pero entonces, si yo con esta parte clínica no me queda claro, no me queda absolutamente claro que este paciente sí tenga un linfedema, o yo ya decidí que mi paciente va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico para poderlo tratar, entonces aquí las guías me recomiendan que yo debería hacer una ayuda diagnóstica. Hasta el 2020 las guías seguían recomendando como primer método de ayuda la linfogamografía. En este caso, la linfogamografía pues, es un método que tiene alta sensibilidad con una especificidad del 100% de los casos, y todo esto inicia en estudios en perros que previamente habían pues como utilizado diferentes tinciones. Aquí utilizaron azul cielo, tinta china, carbón, oro radioactivo, y se hacían inyecciones intracutáneas, pero en ese momento no se sabía cómo mirar, pues digamos, la absorción o la captura de esas tinciones o de esos radiotrazadores diferentes a tener que matar a los especímenes o hacerles una biopsia. Pero entonces ya en 1958 empiezan a salir estos estudios con gammagrafía linfática, en donde empiezan a hacer inyecciones con oro 198 y ya empiezan a mirar cómo es esa captura en los diferentes ganglios regionales a través de una gamma cámara o un gamma escáner, precisamente en los linfáticos profundos, eh, para precisamente no tener que matar pues al espécimen. Entonces, aquí lo que se hace es un escaneo con una luz gamma que se va a proyectar de uno de los tubos del equipo, y esto entonces va a estar haciendo un registro gamma gráfico. El registro siempre se inicia después de la inyección, se continúa de forma pues continua hasta 3 a 6 horas después, y se toman nuevas mediciones a las 24 y 48 horas, y en este estudio en particular a los 14 días, encontrándose que hay una captación de esos radiotrazadores a los 15 minutos. Miren acá entonces cómo aplican el radiotrazador de forma subcutánea, y luego cómo entonces en los ganglios cervicales del perro se observa cómo marca más esos rayos gamma. Entonces, la linfogamografía es un procedimiento que es mínimamente invasivo, se hace por inyección intradérmica o subcutánea, dependiendo del radiotrazador, y me ayuda en el diagnóstico de diferenciales, a evaluar el drenaje linfático, a identificar los ganglios o los nódulos centinela en cáncer, y los pacientes que están en alto riesgo de desarrollar linfedema luego de una linfadenectomía, teniendo en cuenta que también me ayuda a la cuantificación del globo linfático. Y definitivamente reemplazado a la linfangiografía, que es un método que es invasivo y que no está exento de lesiones
lesiones linfáticas. Entonces acá les traigo este estudio del 88, observacional prospectivo, que es uno de los primeros estudios de linfagamografía, en el cual miraban el rendimiento tanto de la parte cualitativa como cuantitativa de este método, evaluando 238 pacientes entre voluntarios sanos, linfedema primario y linfedema secundario, y aquí utilizaron un radiotrazador que es la albúmina sérica microcoloide marcada con tecnesio 99. Tanto de miembros inferiores como de miembros superiores, y a todos además se le realiza un Doppler de las extremidades para determinar si el paciente tiene fleolinfedema. Entonces, acá lo que hacen es que inyectan un milicurí en el tejido celular subcutáneo del primer y segundo espacio interdigital del pie derecho e izquierdo, o también, si era de la mano, entonces en el segundo y tercer espacio interdigital de la mano derecha o izquierda, evitando la inyección subcutánea. Entonces, acá levantaban, pues, como levantaban la piel del sitio de aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que este radiotrazador va a ser fagocitado por los macrófagos tisulares y va a ser transportado por los linfáticos periféricos hasta los ganglios primarios y secundarios, y que luego, pues, una proporción de ese coloide claramente va a pasar a circulación venosa por el conducto torácico, donde va a ser eliminado por los macrófagos del sistema reticuloendotelial del vaso del hígado y la médula ósea, y que si queda algo en sangre circulando, el riñón es quien lo va a eliminar. Acá entonces lo que hacen es que toman las imágenes con la gamma cámara, generalmente empiezan incluso luego de la administración del medio de contraste, y se empiezan a obtener secuencias de los nódulos linfáticos regionales. Aquí obtienen pues una cantidad de fotos, de imágenes, que obviamente esto varía entre protocolo y protocolo, pero en este estudio como tal, además de la linfogamografía estática, se hizo una dinámica, teniendo en cuenta que ustedes saben que si yo estoy en reposo, pues mi sistema linfático también va a estar de velocidades muy lentas, y así se hace que el estudio sea muy lento. Entonces acá lo que se hace en este estudio es que hacen unos movimientos pasivos con un ergómetro a 30 ciclos por minuto si estoy valorando los miembros inferiores, y si estoy valorando los miembros superiores, le decían al paciente que abriera y cerrara el puño. ¿Para qué? Precisamente para acelerar pues como este proceso. Luego se toman más tomas por 120 minutos, y a los 120 minutos terminaba la evaluación de los miembros superiores, pero si eran miembros inferiores se les hacía además una prueba de esfuerzo adicional. ¿Y esto para qué? Para evaluar la reserva de los vasos linfáticos de miembros inferiores, y se les ponía a subir 5 pisos de escaleras, es decir, 150 pasos, se toman 5 secuencias de 60 segundos, luego los dejan descansar media hora, y finalmente siguen tomando secuencias más imágenes estáticas del vaso y del hígado. Miren que este es un examen largo, dura entre 3 a 4 horas, y se va tomando imágenes más o menos en 2 horas y media. Aquí entonces tenemos que tener en cuenta 3 cosas importantes, y es 3 conceptos. El tiempo de aparición, este se refiere al tiempo que se demora la radioactividad en llegar a un 100% de aumento desde que yo inicié el estudio. Y aquí obviamente nos va a hablar de la velocidad del aclaramiento linfático. O sea que, ¿qué? O sea que si yo tengo un tiempo más cortico, es decir, es más rápido, pues obviamente el transporte linfático va a ser más efectivo en ese paciente. La otra es la captura del radiotrazador luego de movimientos pasivos, que se denominó la UPAS, y esto refleja la función a lo largo plazo del sistema linfático, que se puede expresar en conteos por segundo o en porcentaje. Y luego la IUMAX, que es la captura del radiotrazador luego de la actividad física máxima, que obviamente debe ser mayor, y esto nos habla de la reserva linfática de las extremidades, y también se cuenta igual. ¿Cómo sé yo que es una linfogamografía normal? Aquí la definen como un tiempo de aparición, es decir, un tiempo de llegada al 100% de la radioactividad menor a 10 minutos, que tuviera una captura luego de movimientos pasivos más de 250 conteos por segundo, es decir, más de 10% de la captura, y que luego de la actividad física máxima tuviéramos más de 12% de la captura. Teniendo en cuenta que entre el linfedema fuera mayor, pues obviamente aquí iba bajando entonces los conteos por segundo, e iba bajando el porcentaje de toma. En este estudio entonces lo más común fue que tuvieran linfedema grado 1 y grado 2, y acá hacen una definición de las curvas gamagráficas normales. Entonces miren acá cómo va ascendiendo, sube por encima de los 250 y los 300 conteos por segundo, y miren acá que hace unos picos, y estos picos se van cuando el paciente hace su actividad máxima, que es lo que estamos esperando. Aquí en este paciente, por ejemplo, fue un poquito mayor en el lado derecho y un poquito menor en el lado izquierdo, mientras que en el otro fue al contrario, pero estos son variaciones normales en la población.
Miren, en cambio acá, como en un linfedema grado 1, entonces ya no alcanzamos ese porcentaje de 350 conteos por segundo. Miren acá que entonces cuando hacemos el pico de actividad máxima ni siquiera llega a los 200 conteos por segundo. Y acá, si ustedes ven bien, tenemos una línea que está recostada, que es un linfedema grado 4, que ni siquiera tiene una captura de ningún radiotrazador ni a los 60 ni a los 120 minutos. Pero podemos tener algunos falsos negativos teniendo en cuenta, perdón, algunos falsos positivos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunos pacientes con artrosis avanzadas no son capaces de moverse y entonces pareciera como si tuvieran un linfedema grado 4. O en algunos otros casos, miren que, por ejemplo, pacientes con linfedemas graves se les aplica de forma errónea el radiotrazador de forma intravenosa y obviamente hacen un pico, pero si nosotros nos ponemos a analizar, luego a los 60 y 120 minutos, pues ya eso ha mejorado. Entonces, la forma de analizar la linfogamografía es tanto por la parte cuantitativa como cualitativa. Miren acá en la parte cualitativa cómo tenemos una linfogamografía de los ganglios axilares y miren acá cómo esta imagen es diferente a esta otra imagen, teniendo en cuenta que pues aquí vemos que hay como un poquito menos de ganglio, ¿cierto? Y ese es el lado izquierdo. Y miremos acá como cuantitativamente en el lado izquierdo tenemos una curva que está completamente aplanada con un conteo por segundo caído. También nos sirve la linfogamografía para evaluar el seguimiento postoperatorio y pues con respecto a la aplicación subcutánea o intramuscular, aquí en este caso, que es el oro 198, se prefiere aplicación subcutánea porque se dice que entonces es un poquito más demorado mientras llega a los ganglios linfáticos, debe recorrer, digamos, un poco más de longitud, mientras que en la aplicación intramuscular, a pesar de que tiene, digamos, el mismo tiempo de duración, definitivamente recorre otros ganglios linfáticos diferentes. Hay diferentes radiotrazadores, obviamente después del oro se empezó a pensar en otros radiotrazadores, ahora el más utilizado es el tecnesio 99 en diferentes coloides, uno de los más utilizados es la albúmina microcoloide y cada uno de ellos pues va a tener unas rutas de administración y nos van a tener unos protocolos diferentes que tenemos que conocer. ¿Qué otros hallazgos linfogamagráficos nos dan el diagnóstico del linfedema? Entonces, que a los 60 minutos no tengamos ningún tránsito. Miren acá que no hay ningún radiotrazador a los 60 minutos de recorrido, o que el paciente tenga un reflujo dérmico grave, es decir, que tengamos esa linfa toda regada ahí en la piel. Miren acá cómo se ve la pantorrilla totalmente marcada. También la presencia de colaterales, tanto anteriores como posteriores, nos habla de otros hallazgos linfogamagráficos que me hacen diagnósticos del linfedema, la disminución de los ganglios linfáticos en comparación con el contralateral, o la otra es la formación de unos ganglios popliteos que generalmente no se ven, pero que aquí, como el tiempo de eliminación está tan lento, se empiezan a marcar. Aquí también hay algunas clasificaciones de la linfogamografía, en donde la clasificamos en 5 tipos. La tipo 1 es sin hallazgos anormales, la tipo 2 es que tiene un reflujo dérmico por encima de la rodilla, la tipo 3 es que tiene tanto arriba como abajo, la 4 lo tiene abajo de la rodilla, y la 5 es que definitivamente no hay realce, o sea que es el grado más avanzado del linfedema. Pero entonces, teniendo todos los problemas que tenemos de la linfangiografía, que es invasiva, que puede generar lesiones, que puede tener algún reporte de embolia grasa, y la linfogamografía, que tiene una resolución espacial que no es tan buena, que no permite la discriminación de los vasos linfáticos, que a veces tiene dificultad para evaluar un punto de estasis como tal de un vaso linfático, entonces empiezan a pensar en nuevos métodos, y en este caso, empiezan a investigar un radiotrazador que es el verde indocianina, que se sabe que está en el espectro cercano al infrarrojo cuando alcanza su máxima fluorescencia, es decir, más o menos a los 800 nanómetros. Y aquí el tejido humano es transparente a este tipo de longitud de onda, teniendo en cuenta que incluso va a permitir la detección no invasiva de capas dérmicas profundas de hasta 2 centímetros en ganglios centinela. Entonces, en el 2007 sale este estudio, que es un estudio observacional en ratones, en donde precisamente buscaban evaluar este nuevo sistema de evaluación linfográfica con verde indocianina, diseñando un modelo de linfedema obstructivo, es decir, ellos le bloqueaban la circulación linfática a estos ratones por medio de unas ligaduras y unas dosis de radioterapia y lo reevalúan en una semana. Aquí entonces inyectan 0.1 mililitros de verde indocianina en el primer espacio interdigital del pie y registran imágenes con una cámara que es como la análoga de la gamma cámara, pero esta es una PDE que es de alta sensibilidad cercana al infrarrojo, y esto fue en Tokio. Y acá entonces hacen la comprobación del verde indocianina con el azul de Evans luego de 15 minutos de inyección, y miren acá entonces cómo se ve el verde de indocianina cuando lo vemos pues con esta cámara de alta sensibilidad comparado con el azul de Evans que ven ustedes a la derecha. Entonces, con este nuevo método, lo que se dieron cuenta es que detectaban vasos linfáticos que tuvieran un diámetro más de 0.1 milímetros con una sensibilidad del 100% y una especificidad también del 100%.
Y algo muy positivo es que si se inyectaban arterias o venas, el lavado es inmediato en menos de un minuto, es decir, es muy específico para vasos linfáticos, donde permanece por lo menos 10 minutos con la visualización de la fluorescencia. En 2013 hicieron este estudio observacional prospectivo buscando la precisión diagnóstica entre la linfogama y la linfangiografía con verde de indocianina, y aquí incluyen 29 pacientes, evalúan 58 extremidades finalmente, luego de tratamiento ginecológico, a las cuales se les realiza tanto la linfogamografía como la linfangiografía con verde de indocianina, y también la clasifican por el método internacional del linfedema que vimos pues ahorita en estadio 0, 1, 2, 3. Y se hacen luego curvas ROC para los métodos diagnósticos. Esto fue en 2011. Miren acá cómo la linfogamografía no se correlaciona tan bien con ese método de clasificación internacional clínico que tenemos, y en cambio en la linfografía sí se empieza a correlacionar mejor y se detectan unos patrones que nos hablan del estadio de gravedad. Entonces, en la linfografía con verde indocianina vamos a tener unos patrones, un patrón lineal, que es un patrón normal, y luego empiezan los patrones de reflujo dérmico, es decir, que ya tenemos una presencia de linfa en la piel. Entonces, tenemos un patrón inicial, que es splash o salpicadura, luego viene un segundo patrón, que es stardust, que es polvo de estrellas, y finalmente tenemos un patrón difuso, en donde ya definitivamente tenemos un compromiso muy grande de la parte dérmica. Estos estadios se han asociado que entre más años dure el linfedema, pues mayor va a ser la aparición de los estadios graves, es decir, de reflujo dérmico, que van a ser el de polvo de estrellas y el difuso, en comparación con los primeros años donde inicialmente tenemos únicamente lineal, y esto va a ser mucho más marcados esos patrones graves cuando ya tenemos afectación desde la región inguinal, mientras que si tenemos solo linfedema en el tobillo, a nivel del pie y el tobillo, generalmente vamos a tener es un patrón lineal y pocos de polvo de estrellas. Y cada vez que yo voy a tener un linfedema más grave, va a ser menor la aparición del patrón lineal, teniendo en cuenta que esto lo podemos clasificar en unos estadios de 0 a 5, siendo el estadio 5 el que tenga un patrón difuso combinado con un patrón de polvo estelar. Y obviamente entre más distal sea la afectación, pues peor va a estar nuestra paciente. En este caso, por ejemplo, tiene una afectación hasta, digamos, el territorio número 3, que es entre la rodilla y el tobillo. Siendo entonces finalmente, como miren ustedes, que la linfografía con verde indocianina se correlaciona más con esos estadios clínicos. Es muy importante acá que miren ustedes las curvas ROC para ambos, como entonces la linfografía con verde indocianina tiene una mejor área bajo la curva para el diagnóstico del linfedema que incluso la misma linfogamografía, y mucho más especialmente cuando hablamos de las etapas iniciales del diagnóstico. Miren acá el rendimiento tan bueno que tiene la de verde de indocianina. Aquí entonces lo único malo, pues, o lo único que realmente tiene malo, pues, es que necesita, pues, como tal, unos sensores especializados que son de bastante costo. Pero hay algunas incluso recomendaciones de tratamiento que se han arrojado de acuerdo al estadio. Entonces, si encontramos unos linfedemas en salpicadura o un reflujo dérmico en salpicadura, se puede beneficiar de terapia física, mientras que si encontramos polvo de estrellas o difuso, se recomienda someterse a un plan de manejo intensivo que tiene que tener cuidado de la piel, vendajes de compresión multicapa, presoterapia, drenaje linfático manual y ejercicios de lunes a viernes por 3 semanas. Y si ya no responde a esto o si tiene una actividad moderada en las escalas clínicas, se beneficia de entrada de la cirugía de anastomosis linfático. En otras ayudas, ya para terminar, entonces tenemos pues el rol de la ecografía Doppler en linfedema. Realmente uno de los más importantes es descartar el fleolinfedema, porque recordemos que la enfermedad venosa crónica está hasta en el 28% de los casos concomitantemente con linfedema, y deberíamos descartarlo entonces antes de yo continuar el proceso diagnóstico, precisamente para también tratar la causa venosa. Aquí entonces la ecografía también, pues digamos que tiene unos hallazgos que son totalmente inespecíficos, con un engrosamiento de la epidermis y una dermis que está hipoecogénica en los estadios del linfedema, y se observa entonces una acumulación en el espacio intersticial, pues que eso se puede presentar realmente en múltiples causas de edema periférico, teniendo en cuenta que inicialmente empezamos con una ecogenicidad baja, pero luego empezamos a ver cómo en los estadios avanzados del linfedema empieza a haber un aumento de la ecogenicidad con las líneas ecogénicas que no son identificables, porque eso se vuelve ahí pues realmente como una masa homogénea, y aparte de eso pues vamos teniendo la presencia de algunos espacios libres de ecos que están incluso verticales y que hacen puentes entre esos otros hallazgos. O en algunos otros estudios también miden entonces la interfase de crecimiento desde la piel hasta la fascia cutánea como un método pues para identificar linfedema.
Por otro lado, tenemos la resonancia, que la resonancia realmente se asocia mucho con edema y algunos patrones como honeycombing, pues, o panal de abejas, líquido epifacial y edema. Y en los músculos también vamos a encontrar entonces una degeneración grasa. Miren acá entonces como tenemos un aumento de la dermis con un edema epifacial y aparte de eso entonces tenemos un patrón que se llama honeycombing, que lo vemos más claro aquí en este. Miren acá cómo se ven como la panalización de esa epidermis como tal y el fluido epifacial. Y no solamente eso, sino que a nivel de gastrocnemios, miren ustedes cómo se empieza a hacer una infiltración grasa precisamente secundaria a todo ese proceso inflamatorio que hablamos. Y finalmente tenemos la tomografía computarizada, pues que es más o menos de la misma sensibilidad y especificidad y nos ofrece básicamente lo mismo. Entonces, como conclusiones, tenemos que el diagnóstico del linfedema sigue siendo clínico e involucra la correcta identificación de la historia familiar, los factores de riesgo, el tiempo de aparición y un examen físico adecuado en búsqueda no solamente de los signos sugestivos de disfunción linfática, sino de todas las posibles causas que ya hablamos y los fenotipos del linfedema primario. Y que digamos que otros métodos diagnósticos como la ecografía Doppler y la resonancia podrían ser de utilidad en las fases iniciales del diagnóstico, pero que realmente en caso de duda o que el paciente requiera una intervención quirúrgica como tal, sí o sí se debe realizar un examen adecuado de la función linfática, bien sea con una linfografía con verde indocianina o con una linfogamografía. Y eso era lo que les tenía para hoy. Disculpen ahí pues la demora. Juan David. Profe. Aló, Juan, ¿me escuchas? Hola, profe, sí. Buenos días. No está el profe Arrieta, ¿cierto? No lo veo Profe, pues yo conectado. no lo vi. Listo. Oh, Juanda, yo creo que sí, un poco extenso, pero creo que nos quedó muy claro qué es lo que hay en el linfedema, que realmente desde el punto de vista diagnóstico es lo que todos hemos conocido, ¿cierto? Cada vez se quiere buscar optimizar un poco más y objetivizar un poco más, pero desde el punto de vista del diagnóstico clínico. Yo comparto dos conceptos que tú dijiste. El primero, que realmente cuando uno ve, por ejemplo, como nos sucede en ecografía, cuando uno tiene líquido en el tejido extracelular, eso es edema. Pero cuando tenemos líquido asociado a un proceso inflamatorio, producto de esa presencia de ese líquido de manera crónica en el tejido, es cuando hablamos del linfedema. Entonces, ese continuo que tú mencionaste al final, que es lo que piensan algunos autores, diciendo que pues que al final todas esas cosas que producen edema pueden terminar causando linfedema, yo estoy como por esa línea. En segunda instancia, pues yo creo que en cuanto al diagnóstico, ya tú dejaste muy claro que es clínico y definitivamente la utilidad que pueden tener los métodos de evaluación por imagen o funcionales son específicamente o son principalmente para tenerse en cuenta en el paciente en el cual se va a planear o se ha definido una intervención. En ese orden de ideas, la pregunta mía sería, entonces, definitivamente, el papel que puede tener el verde indocianina como uno de los métodos diagnósticos más útiles en ese contexto. Y dos, si tú, ¿cuál considerarías que es el paciente que va para intervención? Hemos dicho, definiendo según lo que encuentre en los estudios, cuál sería el paciente ideal para llevar intervención en el contexto del linfedema. Bueno, profe, ¿cuál fue la primera pregunta? Se me olvidó. Bueno, en cuanto bueno, a como a quién le vamos a hacer los estudios, entonces los estudios los recomendados pues en las guías, de hecho el último consenso internacional del linfedema dice que claramente el diagnóstico sigue siendo a estas alturas clínico, o sea, es un diagnóstico clínico y por eso pues mostramos pues como todo lo del linfedema primario y secundario. Dicen que la recomendación pues como para hacer estos estudios es cuando ya el paciente entra en un centro especializado de manejo del linfedema que ya esté siendo pensado para un proceso de intervención quirúrgica. La mayoría pues, de los estudios que yo revisé que recomendaban pues, la intervención quirúrgica es que cada vez, digamos, menos se está indicando en el manejo de los pacientes con linfedema secundario. En este caso, incluso pues, los estudios que les muestro lo que hacen es que clasifican al paciente de acuerdo a los hallazgos linfográficos, en este caso con verde indocianina, y acá entonces los dividen entre los que tienen el reflujo dérmico leve, que son los que tienen el patrón en splash,
los que tienen el patrón de reflujo dérmico moderado, que son aquellos que tienen polvo de estrellas, y los que tienen el patrón grave, que es el difuso. Lo que ellos dicen es que incluso, pues, habían unos estudios iniciales que eran los de Ataki en el 2015, que lo que le había dicho es que si yo ya tengo polvo de estrellas o tengo difuso, de entrada operarlos. Pero esos nuevos estudios que yo les menciono ponen a los tres tipos de hallazgos en linfedema en un programa intensivo que incluye un montón de cosas, entonces cuidado de la piel, vendajes elásticos compresivos, ejercicios, drenaje linfático manual, mesoterapia, presoterapia, que lo hacen de lunes a viernes por 3 semanas, es decir, 15 sesiones de actividad intensiva. Y lo que ellos demuestran en ese estudio, profe, es que realmente incluso los pacientes que tienen linfedemas difusos, lo que hacen es que regresan hasta en el 70% de los casos hasta linfedemas parcheados, y que solamente el 4% de ellos requirieron intervención pues como para mejorar. Entonces lo que ellos ya como que están recomendando en este momento con base en esos estudios, pues obviamente faltarán más, pero con base en esos estudios es que inicialmente entrada estos pacientes, sobre todo los que están en estadio moderado y grave por verde indocianina, entonces sean sometidos a una terapia intensiva durante esas 15 sesiones, y que luego de eso se revalore cómo es la evolución en ese caso, y que si definitivamente en la próxima revaloración, que generalmente ellos la hacían a 3 meses, el paciente pues no había mejorado, continuaba con una actividad clínica moderada, ese paciente era como que era el candidato a cirugía, pero el resto de los pacientes siempre se les daba chance para hacer esa actividad pues como tal intensiva. Gracias, Juanda. Varias personas levantando la mano. A ver, la doctora Maribel. Juan, y gracias Rafa, gracias por la presentación. Yo tengo como dos inquietudes. Una es si de pronto leíste, porque pues en términos de costos y de disponibilidad, la linfografía con verde indocianina pues no se hace, y ya viste que bien hecha. Es un procedimiento que requiere como una estandarización muy buena dentro del grupo de radiología para poderlo hacer, y para hacerlo, digamos, de una forma adecuada, especialmente cuando uno tenga como linfedemas primarios, tempranos, con compromiso visceral, que uno también quiera mirar fugas, por ejemplo, una linfangiectasia intestinal. En algún punto consideras, porque en el medio se utilice, que de pronto la linforresonancia tenga un valor equitativo, sobre todo, digamos, congénitos, o que en algún momento uno desee llevarlo pues a procedimientos quirúrgicos sobre la linfografía con verde indocianina, o definitivamente en el momento en que yo necesite evaluar toda la distribución del linfático, este debería ser el método diagnóstico, pensando en los congénitos, los primarios, o los que de alguna forma obstructivos vayan a ir a un procedimiento quirúrgico. Esa era la pregunta inicial, Juan. Bueno, profe, realmente, pues la resonancia en este momento lo que recomiendan las guías hasta el 2022 es que se use, como lo estabas diciendo, como método para valorar si hay obstrucciones o no. Con respecto a la linfangiografía por resonancia, lo que es lo que pasa? Lo que pasa es que sí hay algunos estudios iniciales, pero las guías en este momento desestiman el uso de linfangiografía por resonancia, porque primero no hay, si por ejemplo con verde indocianina no hay estandarización de los criterios, con linfangioresonancia, por linfangioresonancia sí que menos. Y número dos, dicen que los estudios son muy pequeños y son de pocas cohortes. Entonces ellos dicen que a pesar de que sí tiene unas ventajas, sobre todo en países no desarrollados porque tiene menos costos, que realmente en este momento los protocolos que deben utilizarse para este diagnóstico no están establecidos, y que por lo tanto no lo recomiendan. E incluso ellos, digamos que de entrada ni siquiera hasta el sol de hoy ponen de primera línea el verde indocianina, sino que ponen la linfangiogamografía, precisamente porque tiene más historia, porque hay más disponibilidad, y no todos, digamos, pues como donde hacen estos exámenes tienen los sensores apropiados para determinarlo. Entonces, con respecto a la linfangioresonancia, tiene muy buena sensibilidad, es una sensibilidad del 88% y una especificidad del 89% en los estudios que revisé, pero son estudios que son pues como entre 18 y 25 pacientes, entonces por eso digamos que las guías no están a favor de su uso en este momento. Dicen que es pues como algo prometedor, pero que por ahora no la recomiendan como para hacer la entrada. Perfecto, Juan. Yo quiero darle como el paso, aquí la doctora Ángela María y María Clara están levantando la mano, así que adelante.
¿Cuál empieza? La que Buenos ustedes días. quieran. Allá, doctora Ángela María, bienvenida. Ay, muchas gracias. Pues, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación, felicitar al doctor, una excelente presentación, muy enriquecedora. Em, y me encantaría invitarlo a darle en otro espacio si la doctora me pasa el contacto, porque me gustaría mucho volver a escuchar la charla en mi grupo. Yo soy la jefe del servicio de cirugía plástica de Pablo Tobón, y pues ya la doctora Plaza les habrá contado que estamos en el programa de formar el servicio de linfología para el manejo de estos pacientes en el hospital, al cual están todos cordialmente invitados. Quería hacer un comentario principal sobre lo que dijiste de la cirugía. Realmente, pues en ese momento, a estos pacientes con los avances de la microcirugía, lo que llamamos supermicrocirugía, porque es en vasos demasiado pequeños, el principal objetivo de nosotros es en pacientes con linfedema secundario. De hecho, es donde más está indicado este tipo de procedimientos. Como lo dijiste, pues hay muchos estudios, y se han mostrado muchos avances, pero realmente sigue siendo un método quirúrgico que está en desarrollo. Pero, a ver, lo concreto es esto: como lo dijiste, con la terapia descongestiva compleja se logra gran reducción del volumen de las extremidades. Y como lo dijiste, un porcentaje muy alto. Pero ¿qué busca la supermicrocirugía? Busca disminuir la cantidad de esos tratamientos. Es decir, esos tratamientos de terapia descongestiva compleja son costosos para los pacientes y son esclavizantes. O sea, ellos tienen que acudir mucho a los centros de terapia. Entonces, lo que busca la supermicrocirugía es disminuir la cantidad de aditamentos que el paciente requiere y la cantidad de visitas, porque además en cada terapia descongestiva en la que va el paciente, pues se dedica varias horas de la vida, varias horas de la semana a estar en el hospital. Entonces, lo que busca la cirugía es eso: disminuir la carga, el costo y el tiempo que implica la terapia descongestiva compleja para los pacientes. Porque aunque se logra una disminución del edema muy importante, no persiste si no siguen adheridos a esa terapia. Entonces, este es un campo que, pues, de hecho no es nuevo, porque las primeras supermicrocirugías están reportadas desde la década de 1960, pero que cada vez ha cogido más auge. En cuanto a las ayudas diagnósticas, muy interesante el tema, pero sí deberíamos profundizar más acerca de ellas. El verde indocianina, la linfografía con verde indocianina tiene varias limitantes. La principal de ellas es que solo detecta vasos a 1.5, máximo 2 centímetros de profundidad. Entonces, los vasos, si el edema del paciente es muy grande, los vasos están más profundos que eso, no lo detecta. Como decía la doctora, la resonancia hoy en día está tomando auge, sobre todo entre los cirujanos, porque por un lado nos ayuda a definir el índice entre líquido y grasa, porque estos pacientes terminan haciendo una hiperplasia grasa, y por otro lado nos define. O sea, para nosotros como cirujanos es muy importante saber si el paciente tiene o no conductos colectores y si el paciente no tiene ganglios linfáticos. De todas esas, esa información que nos da la linforresonancia, derivamos el tipo de procedimientos quirúrgicos que hay. Sería muy interesante poderles hablar como del tipo de cirugías que se hace en otra reunión. Sí, no, igual esta charla era solamente como de aproximación diagnóstica, pero yo creo que el próximo mes ya habíamos cuadrado con el doctor Arrieta una de procedimientos, o sea, como para tener el tema de discusión, pero Juan lo que quería mostrar hoy era solamente aproximación diagnóstica y como mirar las opciones que deben ser, porque también el proceso del diagnóstico del linfedema es el más importante para poder obtener un candidato adecuado a cirugía. Más cuando, digamos, uno ve como en el medio, hasta con los niños, los primarios de inicio tardío, se pierde como una valoración como multidisciplinaria. Muchas gracias, Doc. No sé si de pronto, como por área del tiempo,
porque antes de que se nos cierre la charla, la doctora María Clara también quería comentar algo. Hola, buenos días. Bueno, yo soy María Clara Velázquez, yo soy fisiatra del Hospital Pablo Tobón Uribe y en compañía también con la doctora Ángela, con la doctora Luz, estamos como en el grupo de la infografía del hospital. La pregunta es muy puntual. Desde fisiatría nosotros hablamos muchos pacientes que ingresan para todo el plan de rehabilitación con drenaje linfático complejo, elastocompresión, terapia física, pero creo que en fisiatría muchas veces nos quedamos cortos en cuál es la ayuda diagnóstica inicial para enviar a esos pacientes como para todo el desarrollo del protocolo del linfedema. Mirando pues como desde la parte, ubicándonos en la realidad y en lo que contamos hoy en día, ¿cuáles son como esas ayudas diagnósticas iniciales que siempre debemos considerar en ese paciente que llega al grupo pensando en un linfedema secundario? Pues a ver, en eso, realmente eso pues obviamente varía de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo al grupo quirúrgico, porque obviamente pues si tú revisas uno u otro estudio, unos dicen una cosa, otros tienen otra, pero es porque obviamente pues tienen un acceso más fácil y están acostumbrados a cierto método. Por ejemplo, todos los estudios que muestran en Japón en este momento todo lo primero que se hace es ver de indocianina, mientras que por ejemplo en Europa, que es donde están las recomendaciones, lo primero que se hace en esos pacientes que van a ser llevados a operación es pues una linfogamografía. Ahora, como métodos iniciales diferentes a estos dos, que ya dijimos que son en pacientes, en donde yo no tengo el diagnóstico, en donde yo lo voy a llevar a una intervención quirúrgica, digamos que las guías sí favorecen el uso de que en todos estos pacientes con linfedema siempre se debe hacer por lo menos un examen Doppler, pues una ecografía de Doppler, precisamente para descartar la asociación que tenemos con flebolinfedema, que es más o menos del 38% de los casos en esos pacientes pues que tienen los factores de riesgo y que siempre entonces en esos casos se nos recomienda descartar siempre enfermedad venosa crónica. Ahora, si yo necesito descartar otras causas diferentes a flebolinfedema, entonces en ese caso la resonancia sería una muy buena alternativa en donde nos va a mostrar entonces compromiso obstructivo de los ganglios pues que son proximales o los linfáticos proximales y que nos van a ayudar a evaluar esas causas de secundarismo diferentes. Pero en primer lugar, pues lo primero que se va a hacer es obviamente un examen clínico adecuado, una revisión de las historias clínicas, una revisión de todos los factores de riesgo para yo poder orientarme a realmente mi impresión diagnóstica, que como dijimos, pues básicamente el diagnóstico es clínico, entonces sería pues como eso. Y si ya tenemos pues la disponibilidad de otros métodos, como decía la doctora de la linfangioresonancia o los demás, pues obviamente hacer uso de esos en ciertos pacientes seleccionados, que son los pacientes que decíamos que generalmente son aquellos que ya van a ser llevados a cirugía. Pero como métodos iniciales, como te digo, podríamos utilizar simplemente los métodos de consultorio, que es todo lo que ya dijimos, de métodos circunferenciales y volumétricos, y para descartar flebolinfedema, las guías sí recomiendan pues hacer Doppler en estos pacientes precisamente para descartar esa asociación que tenemos. Muchas gracias. Una cosa, doctora, y que pronto le quiero comentar, porque usted hacía la pregunta para hacer la valoración inicial del secundario. Entonces, lo primero, y yo creo que esto sí es como invitación para todos, es la clasificación adecuada. La clasificación, como bien lo dijo Juan David, debe ser una clasificación clínica. Si yo solamente me pregunto en el algoritmo por un linfedema secundario, entonces de los secundarios, que la mayoría van a ser por malignidad, digamos, después de cirugías, yo lo primero que tengo que descartar es que tenga un compromiso de flebolinfedema que sea obstructivo, un síndrome postrombótico. Por eso el Doppler tiene tanto valor ahí. Pero no para valorar el compromiso linfático, sino para descartar dentro del obstructivo el síndrome postrombótico, que es muy frecuente en esos pacientes, compresión de masa tumoral, después de la resección ganglionar, y que van a alterar, digamos, cualquier procedimiento. Entonces, en el algoritmo, ahí inicialmente ahí era el Doppler, pero descartando etiologías, como muy bien lo decía Juan David, especialmente obstructivas del sistema venoso, que al final llevan a un flemolinfedema secundario y que saldría pues para cualquier procedimiento quirúrgico, para ya después, si yo quiero o tengo la duda, a pesar, pues que igual no habría duda, porque en el secundario la evidencia de la manifestación clínica, descartando la obstrucción venosa, es algo que es muy evidente, no necesitaría imágenes. Si yo necesito avanzar para pensar en el procedimiento quirúrgico, ya se irían las técnicas para la valoración del sistema linfático, o sea, la linfografía con verde indocianina. Pero sí quiero como hacer énfasis en esa valoración clínica inicial para uno poder clasificarlo y saber por dónde va el algoritmo. Lo mismo que
Por ejemplo, me gustó mucho esa valoración, Juan, que hiciste en los congénitos y los primarios, de la importancia que uno tiene que determinar el compromiso visceral, que es todavía más completo y con ayuda genética médica, para orientar esos pacientes, inclusive en imágenes diferentes, porque pueden tener compromiso difuso de las alteraciones